Hola amigos, en este video aprenderás lo que son variables en Python, los comentarios y los operadores básicos, ya sea la exponenciación, la multiplicación, la división, división entera, residuos, suma y resta. También aprenderemos sobre las diferentes funciones y la función principal llamada input, conversión de tipo de datos, ya sea de string a enteros, de enteros a string. Vamos a ver sobre los operadores de cadena y los bucles for, while, y vamos a todo ello a realizarlo a través de muchos ejemplos didácticos. También veremos sobre las sentencias break y continue, los operadores lógicos de bits, las listas, agregando elementos a listas, las rebanadas poderosas, las tuplas, los operadores in y not in. También veremos funciones parametrizadas. También veremos lo que son las listas y funciones y la palabra clave llamada global. Veremos lo que son las tuplas. También veremos los que son llamados los diccionarios y muchas otras cosas más. Sin nada más que decir, empecemos. Bienvenidos a Diego Dev por Diego Soto. Tutoriales de programación, ciberseguridad y redes y comunicaciones. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte de todo el contenido. Vamos a empezar por los operadores básicos, con las operaciones aritméticas más conocidas. Empecemos por la exponenciación. Vamos a sacar el exponente de 5 al cuadrado. Entonces vamos a decir número 1, la variable número 1 va a tener un valor de 5 y la variable número 2 va a ser al cuadrado. Vamos a hacer un print para imprimir el resultado y vamos a decir 5 al exponente 2 es igual a, concatenamos str para convertir a string o a texto, y le decimos número 1 elevado al número 2. Ahora ejecutamos y como pueden ver nos dice que 5 al exponente 2 es igual a 25. Eso es lo que vendría a ser la exponenciación. Ahora pasamos por la multiplicación. Simplemente modificamos y ejecutamos. Ahora veremos lo que es la división. Vamos a borrar esto. Pero cabe recalcar algo, que en esta división nos aparece con un decimal, ¿no es así? Ahora para que lo redondee, para que Python lo redondee, vamos a aplicar la división entera, el cual el resultado carece de la parte fraccionaria. Simplemente agregamos otra barra, ejecutamos, y ahora como pueden ver, no nos aparece la parte residual o la parte fraccionaria. Ahora pasaremos a ver lo que son las variables en Python. Python ofrece cajas o contenedores que almacenan datos llamadas variables. Por ejemplo, nos hacemos una pregunta: ¿cuáles son los componentes o elementos de una variable en Python? Primero vamos a tener un nombre de la variable, igual, y el valor del contenido de la variable. En este caso vamos a crear una variable de tipo entero que va a ser un número. Pero también hay diferentes tipos de variables. Por ejemplo, tenemos una variable de tipo string o cadena. ¿Cómo se crea ello? Entre comillas dobles, y escribimos el contenido. Y este sería el dato de variable de tipo string. También tenemos otra variable llamada double o numeric, que se diferencia de los enteros porque tiene parte fraccionaria. Esta sería una variable tipo double.
Ahora pasaremos a ver los comentarios. Un texto insertado en el programa el cual es omitido en la ejecución es denominado un comentario. Un comentario es un texto que comienza con el símbolo, con este símbolo, y se extiende hasta el final de la línea. Esto de acá es muy útil cuando recién estamos empezando o incluso para que cuando nosotros compartamos el proyecto con otro amigo, este sepa lo que contiene cada pedazo de código. Simplemente escribimos hashtag y escribimos aquí el comentario. Esto es un comentario. Python no lo ejecuta. Luego escribimos un print y dentro de ello es lo que esto sí ejecuta Python. Corremos el programa y como pueden ver, la línea de color roja Python no lo ejecuta. Su mismo nombre lo dice, esto es solamente para comentarios. Ahora vamos a pasar a la función input. La función input es capaz de leer datos que fueron introducidos por el usuario y pasar esos datos al programa de ejecución. Vamos a ver primeramente la función input con un argumento. Tenemos un comentario, función input con un argumento. Primero creamos una variable. Luego creamos un input. Y decimos ingresa un número. Luego vamos a imprimir ese número que ingresamos. Cabe recalcar que el resultado de la función input siempre es una cadena o una variable de tipo string. Si ejecutamos, primero nos dice, o primero nos corre la primera línea de código, cuál es input, ingresa un número. Si ingresamos el número 15 y damos enter, tendría que imprimirnos el número 15. Y como pueden ver, aquí nos imprime nuestro número ingresado en el campo input. Ahora vamos a ver la conversión de datos o de tipo de datos. Python ofrece dos simples funciones para especificar un dato o un tipo de dato y resolver este problema. Aquí están, estas son las funciones principales que son int y float. La función int toma como un argumento, por ejemplo, una cadena e intenta convertirlo a un valor entero. Si llegase a fallar, el programa entero fallará también. Vamos a hacer un ejemplo. Convertir de string o cadena a entero o int. Supongamos que tenemos una variable con un input que nos dice ingresa un número entero. Pero como este input siempre nos va a retornar un dato de tipo string, para convertirlo a int, simplemente copiamos y escribimos int, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis pegamos todo el código. Y ahí lo que estamos haciendo es que todo el input lo convertimos a entero. Es decir, ahora nuestra variable ya no va a regresar un dato de tipo cadena, sino un dato de tipo entero. Y hacemos lo mismo para float. Float es igual que double. Y ya vimos la diferencia anteriormente que float o double tiene la zona fraccionaria. Para usarla simplemente escribimos float
en vez de entero. Y ahora nuestra variable es de tipo numeric, float o double. Y ya nos retorna un dato de tipo cadena. También tenemos otra función llamada str, que es para convertir un número a una cadena. Ahora es todo lo caso contrario. Ahora tenemos, por ejemplo, un entero. Ahora nuestra variable es de tipo entera. Ahora quisiéramos imprimir ese número entero. Hacemos un print. Decimos tu número ingresado es, concatenamos y le pasamos el nombre de nuestra variable. Si queremos ejecutar, a ver, vamos a ver lo que sucede. Nos pide primero que ingresemos un número y nos aparece un error. ¿Por qué? Porque nuestro campo o nuestro variable es de tipo entera y print primero está imprimiendo una cadena y luego con el más es como si estuviéramos sumando, más no concatenamos. Para concatenar simplemente agregamos str y ahora imprimimos y ahora sí nos aparece tu número ingresado es 45. Lo que ha hecho la función str es convertir esta variable de tipo entera a tipo cadena. Ahora vamos a ver lo que son los operadores de cadena. El signo más, al ser aplicado a dos cadenas, se convierte en un operador de concatenación. Es decir, una cadena más otra cadena, el símbolo más, como pueden ver, el resultado los junta nada más, los muestra en una sola línea. Eso se llama concatenar. Y también tenemos el signo de asterisco, cuando es aplicado a una cadena y a un número, o a un número y cadena, se convierte en un operador de replicación. ¿Cómo es eso? Supongamos que tenemos otra variable de tipo string. Y le vamos a poner esto es un string como dato de nuestro contenedor o nuestra variable. Y si queremos imprimir la variable string, queremos imprimir la variable string 5 veces. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente agregamos el signo o el asterisco más el número 5 y ahora ejecutamos. Y aquí nos aparece. Esto es un string, esto es un string, esto es un string. El número de veces que nosotros lo hemos ingresado. Simplemente replica. Por eso que es un operador de replicación. Ahora pasamos a ver lo que son los bucles en nuestro código. Primero vamos a empezar por el bucle for. Este se utiliza para explorar grandes colecciones de datos, elementos por elementos. ¿Cuál es su síntesis o su estructura? Simplemente creemos for. Este va a ser, luego sigue el index. Luego decimos in en un rango de 10, punto y coma, ejecuta algo. En este caso vamos a imprimir. Vamos a imprimir todos los números que estén desde el 0 hasta el rango, en este caso el 10. Si ejecutamos, veremos que en nuestro IDLE nos aparecen todos los números del 0 hasta el 10. También tenemos la palabra reservada for, el cual abre el bucle y cuenta los giros del bucle y lo hace automáticamente. La palabra reservada in introduce un elemento de síntesis que describe el rango de los valores posibles que se asignan a la variable de control. Y la función range o rango es una función especial, es el responsable de generar todos los valores deseados de la variable del control.
En este caso, vamos a cambiar solamente a un rango de 5. Si ahora imprimimos, ahora el rango ya no es 10, sino es solamente 5. Python cuenta desde el 0, lo cuenta como 1. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 elementos, recorridos por un bucle llamado for. Acá tenemos un ejemplo, vamos a realizar un ejercicio. Nos dice crear un bucle for que cuente de 0 a 10 e imprima números impares en la pantalla. Vamos a crear eso. Voy a hacer un for index en un rango. Nos dice como es de que cuente de 0 a 10, entonces le ponemos el número 10. Luego de ello vas a imprimir los números impares en la pantalla. Para hacer eso simplemente vamos a hacer una condición y decimos el número en la posición index o el número que está en un rango de 0 a 10. Si el resultado de la división del index entre 2 es diferente de 0, entonces sería un número impar. Imprímeme ese número. Ahora ejecutamos y como pueden ver, solo nos imprime los números impares en un rango desde el 0 hasta el 10. Ahora pasamos a ver las sentencias break y continue. La sentencia break sale del bucle inmediatamente e incondicionalmente termina la operación del bucle. El programa comienza a ejecutar la instrucción más cercana después del cuerpo del bucle. Y la sentencia continue se comporta como si el programa hubiera llegado repentinamente al final del cuerpo. El siguiente turno se inicia y la expresión de condición se prueba de inmediato. Cabe recalcar que hablas o ambas palabras son palabras clave reservadas. Vamos a ver un ejemplo. El primero nos dice, crea un programa con un bucle for y una sentencia break. El programa debe iterar sobre los caracteres en una dirección de correo electrónico, salir del bucle cuando llega al símbolo arroba e imprimir la parte antes del arroba en una línea. Primero vamos a crear una variable llamada correo. Escribimos cualquier correo. Y una vez que llegue al arroba, el bucle se va a terminar. Luego de ello vamos a crear un bucle llamado for. Creamos un index y que recorra todo nuestro correo o nuestra variable correo. Luego de ello vamos a hacer una condición. Decimos si index es igual a arroba simplemente termina el bucle y si no imprímeme todos los demás caracteres. Si ejecutamos, solo nos imprime hasta que llega el símbolo arroba. Ahora vamos a crear un programa con un bucle for y una sentencia continue. El programa debe iterar sobre una cadena de dígitos y vamos a reemplazar cada 0 con una X e imprimir la cadena modificada en la pantalla. Vamos a cambiar el nombre de esta variable, la cadena de dígitos. Vamos a escribir el número 1000. Ahora creamos un bucle for, le pasamos el rango, la cadena de dígitos. Luego de ello vamos a preguntar con una condición si el dígito es igual a 0
Entonces, la cadena de dígitos va a ser igual a cadena de dígitos punto, un método de Python llamada replace, que toma como parámetros, en nuestro caso va a ser el número 0 y lo va a reemplazar por la X. Luego de ello simplemente vamos a imprimir nuestra cadena de dígitos ya modificada. Ahora si ejecutamos, como pueden ver, todos los ceros se nos ha convertido a X. Ahora pasamos a ver lo que son las operaciones lógicas. Tenemos el operador AND, el cual nos permite codificar condiciones complejas sin el uso de paréntesis. El operador OR. Tenemos el operador NOT. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice, en una discoteca regalaron 3 entradas gratis, pero solo pueden entrar los ganadores que tengan la mayoría de edad. Si son hombres, deben ser mayores de 21 años y si son mujeres, mayores de 18. Caso contrario, no lo dejaremos pasar. Primero vamos a crear una variable llamada hombres edad. Aquí como nos dice que deben de ser de mayores de 21, pues lo agregamos esa edad. Las mujeres tienen que tener una edad de 18. Luego vamos a crear 3 personajes llamadas Carlos, Juan y Marita y sus respectivas edades. Luego vamos a comprobar si los 3 cumplen la edad mínima. Es decir, si Carlos es mayor que la edad de los hombres, el cual es la condición para que puedan entrar, entonces esto de acá va a retornar true. Luego pasamos el operador lógico AND. Luego preguntamos si Juan es mayor que el del hombres, la edad permitida. Si esto retorna true también. Luego vamos a preguntar otra condición con un AND. Luego decimos si Marita tiene una edad mayor que la edad permitida por las mujeres. Si todas estas 3 condiciones retornan true, el resultado de esta condición en AND va a retornar verdadero y nos va a imprimir pueden pasar los 3 porque cumplen la edad mínima. En caso contrario, vamos a comprobar si alguno no cumple. Es todo lo contrario, hacemos eso con la sentencia o el operador lógico OR. Preguntamos si la edad de Carlos es menor que la edad permitida por los hombres. Si alguno de estas 3 condiciones retorna un false, la condición no se cumple y nos va a imprimir. Alguno no cumple la condición de edad, no pueden entrar juntos. Si ejecutamos, nos aparece como resultado, alguno no cumple la condición de edad, no pueden entrar juntos. ¿Por qué? Porque la edad de Juan es de 18 y aquí nos dice que los hombres deben ser mayores de 21 años. Ahora pasaremos a ver lo que son las listas en Python. Dice que una lista comienza con un corchete abierto y termina con un corchete cerrado. También podemos hacer la indexación de listas, acceso al contenido de las listas, la función len, la cual es la longitud de la lista. Vamos a eliminar los elementos de una lista. En las listas, los índices negativos son legales, pues un elemento con un índice igual a -1 es el último elemento de la lista. Acá vamos a ver un ejemplo, el cual se basa en verificar la posición de un elemento en una lista. Primero vamos a crear la lista. Tenemos una lista con números enteros. Luego vamos a crear una variable que va a ser el elemento a buscar. En este caso va a ser el número 30. Vamos a crear una lista para guardar las posiciones, que va a ser primero una lista vacía. Y le pasaremos la posición. Ponemos -1 porque empezaremos a buscar en la posición +1. Es decir, que -1 más 1 nos da 0 inicialmente. Es decir, nos va a empezar a buscar desde la posición de la parte izquierda, en este caso es el número 10. Luego vamos a hacer un bloque de tree catch o tree excepciones. Hacemos un ciclo while
Y vamos a empezar a buscar desde la última posición encontrada. Es decir, igualamos la posición, luego indexamos la lista con una lista .index, le pasamos el elemento a buscar y como otro parámetro le pasamos la posición +1, que como dato inicial nuestra posición tiene -1. Si a eso le sumamos +1, nos da 0 inicialmente. Y si ocurre un error en el index, no hacemos nada, simplemente lanza el valor error. Luego vas a imprimir las posiciones o nuestra lista, el cual habíamos creado anteriormente para guardar las posiciones, con las posiciones del elemento número 30. Ahora si ejecutamos, como pueden ver, el elemento 30 está en la posición 2 y en la posición 4. Vamos a verificar eso. A ver, contamos. El 10 está en la posición 0, el 20 en la posición 1 y el 30 en la posición 2. Pero en la posición 3 hay número 40 y en la posición 4 también hay otro 30. Por eso que nos ocurre el resultado que el elemento 30 está en la posición 2 y también está en la posición 4. Ahora vamos a ver, o vamos a agregar elementos a una lista con el método append y la función insert. Nos dice que un nuevo elemento puede ser añadido al final de la lista existente. ¿Cómo hacemos esto? Con un lista o el nombre de la lista, con un punto append y le pasamos el valor. Vamos a hacer eso. Vamos a borrar esto. Ahora vamos a agregar un nuevo valor, lista punto append, y vamos a agregar el número 1000. Ahora imprimimos la lista. Ejecutamos y como pueden ver, el número 1000 se nos ha agregado al final de la lista. Ahora pasamos a ver el método insert, que es un poco más inteligente, ya que puede agregar un nuevo elemento en cualquier lugar de la lista y no solo al final. ¿Cómo funciona esto? Pasamos el nombre de la lista, punto, el método insert, el lugar y el tipo de dato. A ver, si queremos agregar, ahora vamos a agregar al lado del número 40 el número 1000. ¿Cómo hacemos eso? Pues cambiamos de append a insert. Primero agregamos la posición. Como decimos anteriormente, el 10 va en la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3. Para agregar al lado derecho del 40 sería la posición 4. Entonces le pasamos el número 4, coma y el valor, y ahora ejecutamos. Y como pueden ver, ahora el número 1000 nos aparece al lado derecho del número 40. Eso es lo que hace el método insert. Ahora vamos a hablar de las rebanadas. Las rebanadas son un elemento de la síntesis de Python que permite hacer una copia de una lista o parte de una lista. Su estructura es muy fácil. El nombre de la lista y va a tener una posición de inicio y una posición de fin. Como su propio nombre lo indica, simplemente son copias de una lista. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear una nueva lista. Va a ser una lista de enteros del 1 al 10. Ahora vamos a crear o vamos a hacer una rebanada solamente a partir del número 6 hasta el 10, es decir, la mitad de la lista. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente decimos, creamos una rebanada y va a ser igual a la lista. La posición de inicio en este caso sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. La posición 5 y la posición fin va a ser 6, 7, 8, 9. Ahora vamos a imprimir nuestra rebanada. Ahora ejecutamos.
Como pueden ver, solo se nos copia la mitad de la lista. Aquí era el número 10. Ahora ejecutamos. Aquí está, a ver si sale la rebanada completa, el cual simplemente es una copia de un pedazo de la lista. También tenemos las rebanadas con índices negativos, el cual su estructura es muy similar. Nos dice que star es el índice del primer elemento incluido en la rebanada y n es el índice del primer elemento no incluido en la rebanada. Vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a copiar. Queremos que a partir del número 9 hasta el 10 ya no se nos muestre. Simplemente escribimos menos 2 y 0 y ahora imprimimos. Y ahora, como pueden ver, el número 9 y el número 10 ya no nos muestra en nuestra nueva rebanada. Ahora vamos a ver los operadores in y not in. Dice que Python ofrece dos operadores muy poderosos capaces de revisar la lista para verificar si un valor específico está almacenado dentro de la lista o no. Vamos a ver un ejemplo. Primero vamos a crear una lista con números enteros del 1 al 10. Luego vamos a crear una variable llamada respuesta y vamos a decir, no, pero antes de ello vamos a crear una variable llamada elemento, va a ser de tipo entero y lo vamos a recibir a través de un input. Cuando nos va a pedir que ingresemos un número del 1 al 10. Luego de ello vamos a decir que la variable respuesta va a ser igual a elemento in lista, es decir, si el elemento ingresado a través del input se encuentra en la lista, esto de acá va a retornar true. Luego de ello vamos a verificar con un if. Decimos si la respuesta es igual a true, entonces imprímeme el elemento si se encuentra en la lista. Ahora ejecutamos. Primero nos va a pedir que ingresemos un número. Ingresamos el número 5 y nos dice que el elemento si se encuentra en la lista. Entonces la condición si se cumple. El elemento si está en la lista. Esto nos devuelve un dato booleano que es true. En caso contrario, ahora queremos verificar que este elemento no se encuentra en la lista. Para eso utilizamos not in. Y si esta condición retorna verdadero, entonces decimos el elemento no se encuentra en la lista. Ahora ejecutamos. Nos dice que ingresemos un número del 1 al 10, pero vamos a ingresar un número 50. Ahora nos dice que el elemento no se encuentra en la lista. ¿Por qué? Porque nuestra lista solamente tiene números del 1 al 10. Entonces la condición sí se cumple y nos imprime como resultado el siguiente mensaje. Ahora vamos a pasar a ver lo que son las funciones. Una función es un grupo de instrucciones que constituyen una unidad lógica del programa y devuelven o resuelven un problema muy concreto. Para definir una función se utiliza una palabra reservada llamada def. Luego va nuestro nombre de nuestra función. Vamos a poner nombre de función. Abre paréntesis, dos puntos. Dentro de ello va nuestro cuerpo de la función. Una función y una variable no pueden compartir el mismo nombre.
Ahora tenemos lo que son las funciones parametrizadas. Una función puede tener tantos parámetros como se desee, pero entre más parámetros es más difícil memorizar su rol y su propósito. Aquí en el ejemplo anterior solamente la función no tiene ningún parámetro, pero podemos agregar un parámetro. Simplemente escribimos parámetro. Vamos a hacer una función que nos imprima la edad de un usuario. Simplemente antes de eso vamos a pedir a través de una variable edad a través de un input ingresa tu edad. Ahora dentro de la función vamos a decir imprímeme el parámetro. Luego de ello vamos a hacer uso de la función. Simplemente escribimos el nombre de la función y le pasamos como parámetro nuestra edad. Ahora ejecutamos. Nos dice ingresa tu edad y nos muestra o nos imprime el número 25, que es nuestra edad. Pero como dice que Python o en las funciones de Python puede recibir varios parámetros, pues simplemente agregamos otro parámetro, parámetro 2. Vamos a crear otra variable, edad 2. Ingresa y le vamos a poner ingresa otra edad. Imprímeme el parámetro 1 más el parámetro 2. Llamamos al nombre a nuestra función, le pasamos como parámetro la edad y la edad 2. Ahora ejecutamos, perdón. Nos dice ingresa tu edad. Nos dice ingresa otra edad. Y ahora nos imprime las dos edades. Eso es lo que vendría a ser las funciones con más parámetros o parametrizadas. Ahora tenemos efectos y resultados. Para eso se usa la instrucción return, para lograr que las funciones devuelvan un valor y esta función retorne algo. Para eso se usa la instrucción llamada return, la cual tiene dos variantes diferentes: return sin una expresión o return con una expresión. Ahora ya no vamos a imprimir, sino vamos a retornar. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente decimos return parámetro 1 o parámetro más el parámetro 2. Esto de acá nos va a retornar el resultado de la suma de la edad 1 más la edad 2. Luego de ello vamos a llamar a la función. Vamos a imprimir la función primero con un print, nombre de la función, y dentro vamos a pasar como parámetro la edad y la edad 2. Ahora ejecutamos. Nos dice ingresa tu edad y ahora nos imprime la suma de la edad 1 más la edad 2. Esto se hace con la instrucción llamada return. Ahora vamos a ver efectos y resultados, listas y funciones. Primero nos hacemos una pregunta: ¿se puede enviar una lista a una función como un argumento? Claro que sí. Para ello vamos a modificar, creamos una lista,
Vamos a poner 3 cadenas. Ya, una vez que hayamos creado una lista de cadenas, esta es una función. Luego de la función, esta función va a necesitar una lista como parámetros, y simplemente la función va a retornar la lista. Luego vamos a imprimir como llamando al método o a la función y pasando como parámetro nuestra lista. Ahora si ejecutamos, como pueden ver, la función nos retorna nuestra lista y nos imprime nuestra lista pasada como parámetro a la función. Es decir, que una lista sí se puede pasar como parámetro a una función. Y como hemos podido ver, claro que una lista sí puede ser el resultado de una función. Ahora pasaremos a ver lo que son las tuplas. Lo primero que distingue una lista de una tupla es la síntesis empleada para crearlas. Las tuplas utilizan paréntesis y las listas utilizan corchetes, aunque también es posible crear una tupla tan solo separando los valores por comas. También es muy importante saber que cada elemento de una tupla puede ser de distinto tipo, ya sea un tipo flotante, un entero, una cadena o cualquier otro tipo de dato. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear una tupla. Esta tupla va a ser de enteros y de cadenas. Ahora nos dice que la función len acepta tuplas y regresa el número de elementos contenidos dentro. Tanto como las listas, la función len también actúa o funciona para las tuplas. Vamos a verificar cuántos elementos tiene esta tupla. La función len, lo pasamos como parámetro, nuestra tupla. Ahora ejecutamos y nos dice que nuestra tupla tiene 5 elementos. Ahora nos dice que el operador más puede unir tuplas y el operador asterisco puede multiplicar las tuplas, así como las listas. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a crear otra tupla, tupla 2, que va a ser de puros ceros, puros enteros ceros. Ahora vamos a unir esas tuplas con el símbolo más. Ahora vamos a ejecutar. Y como pueden ver, ahora las dos tuplas diferentes están unidas en una sola tupla. Ahora pasamos a ver lo que son los diccionarios. Un diccionario es otro tipo de estructura de datos de Python. Vamos a crear un diccionario. Simplemente escribimos el nombre dentro del diccionario. El diccionario siempre va a tener una llave o key, que va a ser su identificador. Vamos a poner posición 1, 2 puntos y su valor. En este caso va a ser el valor. Vamos a poner valor 1. Hacemos lo mismo, creamos la llave 2 y el valor 2. Esta sería la forma de que se crean los diccionarios en Python. Ahora tenemos los métodos y funciones. Primero vamos a ver el método case, el cual retorna todas las llaves, es decir, va a retornar la posición 1 y posición 2. Simplemente vamos a imprimir diccionario.case. Ahora ejecutamos
No dice que valor 1 no está definido. Acá tenemos un error de síntesis. Aquí nos falta poner comillas. Ahora ejecutamos. Y como pueden ver, nos imprime las llaves o los keys de nuestro diccionario. En este caso, las llaves son posición 1 y posición 2. Posición 1 y posición 2. Ahora vamos a ver cómo modificar, agregar y eliminar valores. Para agregar valores a un diccionario, simplemente escribimos el nombre de nuestro diccionario. Abrimos. Aquí le vamos a pasar el valor de la clave o el key. En este caso vamos a hacer nuestra clave key, posición 3, y el valor va a ser valor 3. Ahora vamos a imprimir nuestro diccionario modificado. Vamos a ejecutar. Y como pueden ver, nuestro diccionario ahora se le ha agregado en la posición número 3 o la llave 3 el valor número 3. Ahora, si queremos ordenar todas las llaves, vamos a utilizar la función sorted. ¿Cómo ordenamos eso? Simplemente hacemos un for. Llamamos al método sorted o la función sorted. Le pasamos nuestro diccionario con la función case, que va a retornar todas las case o todas las llaves, que en nuestro caso es posición 1, posición 2 y posición 3. Y nos va a imprimir todas las llaves, pero de manera ordenada, es decir, una en cada línea, a través del ciclo for. Ahora si ejecutamos, falta 2 puntos. Ahora ejecutamos. Y como pueden ver, todas las llaves o keys nos imprime ordenadas y en una línea cada key. Ahora también existe un método denominado llamada values. Funciona de manera muy similar al de case, pero regresa una lista de valores. Ahora ya no queremos retornar todas las llaves, sino los valores. ¿Cómo hacemos eso? Con la función value. Simplemente decimos insorted values y le pasamos el diccionario. Ahora ejecutamos. Acá nos faltó algo. Vamos a borrar todo esto. Decimos diccionario punto value. Ahora sí ejecutamos. Ahora nos imprime todos los valores de nuestro diccionario, ya no las llaves, y ahora sino entonces ahora nos imprime el valor 1, el valor 2 y el valor 3. Ahora vamos a agregar una nueva clave. Aunque eso ya lo hicimos con esto de acá, con esta línea de código, y ya agregamos una nueva clave. Hemos agregado la posición 3 y el valor 3, pero vamos a agregar otra clave, por si acaso no haya quedado claro. Decimos diccionario, abrimos corchete y la clave va a ser nueva clave. Le vamos a poner nueva clave y va a tener el valor 4. Ahora vamos a imprimir todos los valores, ¿no? Ejecutamos. Y ahora, como pueden ver, nuestro diccionario ahora consta de 4 valores. A ver, dice que también es posible insertar un elemento al diccionario utilizando el método update. Por ejemplo, acá tenemos otro método. Vamos a actualizar con update, como si estuviéramos actualizando.
decimos diccionario punto update, abrimos paréntesis y dentro abrimos llaves, creamos la key o la llave y le pasamos el valor de esa llave, nuevo valor. Ahora vamos a imprimir nuestro diccionario modificado. Y ahora, como pueden ver, ahora nuestro diccionario está creado con una nueva llave y un nuevo valor. Ahora vamos a eliminar una clave del diccionario. Por ejemplo, para eliminar una clave, vamos a utilizar el método del. Cabe recalcar que si tú eliminas una clave, se va a borrar junto con su valor. Vamos a hacer una prueba. Ahora vamos a borrar el valor número 3, que tiene como clave la posición 3. Simplemente decimos diccionario primero del diccionario y le pasamos entre los corchetes la clave, que en este caso va a ser la posición 3, y abajo va a imprimir el diccionario ya modificado. Ahora ejecutamos y ahora vamos a verificar que la posición 3 ya no nos aparece, es decir, con la función o el método del hemos eliminado todo lo correspondiente a la clave posición 3 junto con su valor. Ahora vamos a manejar excepciones. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros, en vez de poner la clave posición 3, ponemos otra clave que no existe? Vamos a poner clave que no existe. Esta clave no existe en el diccionario. Para capturar el error, simplemente vamos a copiar, vamos a escribir tree. Dentro del tree vamos a pegar. Como esto de acá siempre va a mandar una excepción, porque esa clave no existe, decimos except y mándame el mensaje de la excepción diciendo la clave no existe. Ahora ejecutamos y como pueden ver nos dice que la clave no existe. Es decir, dentro de este tree except estamos capturando el error. Si no pusiéramos eso, vamos a ver lo que sucede. Nos dice que hay un error de key o un error de llave, que la clave no existe. Pero cuando hemos visto anteriormente, a través de un tree except hemos capturado ese error y hemos mandado un mensaje.